Nosotros somos conocidos como evangélicos. En España, la gente nos llama evangelistas en vez de evangélico. Y quizás es porque llevamos el mensaje del evangelio. Pero nosotros somos un pueblo que traemos buenas nuevas. Y somos mensajeros de noticias, algo que ocurrió. Y traemos al pueblo el mensaje de unas noticias buenas. La mayoría de las noticias que recibimos hoy día no son tan buenas. Nosotros somos mensajeros de unas noticias. Y para resumirlo en pocas palabras, lo podemos poner en una frase. La salvación fue ganada por Jesucristo. Eso es un mensaje único. No hay ninguna religión que diga esto. Que la salvación ya fue ganada. Eso es único. Por eso es difícil llamar al cristianismo una religión. Porque todas las religiones se distinguen por una sola palabra. Y esa palabra que distingue las religiones es la palabra cumplir. Hay que cumplir. Todas las religiones dicen lo mismo. El ser humano tiene la capacidad de mejorarse, que puede por sus esfuerzos llegar a conocer a Dios. Hay unas normas, hay unas prácticas, hay unas técnicas, hay unas disciplinas. Y si hacemos eso, si lo practicamos, entonces podemos lograr aceptación con Dios. Pero el fin de la religión es hacer algo. Y cada religión tiene sus listas de lo que hay que hacer. Pero el cristianismo es único. No se basa en la palabra cumplir. El cristianismo se basa en la palabra cumplido. Todo está cumplido. Todo está ganado. Todo está hecho. Ahora, la palabra hacer no es buena nueva. Ustedes los hombres vienen a la casa después de un día de ir por ahí trabajando, y ustedes entran a la casa y la mujer le dice, pues mira, yo tengo unas tareas para ustedes. Ustedes tienen que hacer esto. Y claro, usted como un hombre normal y corriente se queja. Yo estoy cansado. Yo no quiero hacer. Yo quiero descansar. Pues las buenas nuevas son que todo está hecho. Tú puedes imaginar tu esposa diciéndote un día, pues todo está hecho. Tú puedes ir por ahí y hacer lo que te da la gana porque no hay nada que hacer. Esas son buenas nuevas, casi nunca ocurren en la casa. La salvación no se puede ganar. La salvación ya está hecho. La salvación está ganada y fue ganada por Jesucristo hace más de 2000 años. Y en este sentido, un sentido sumamente importante, el Evangelio es único. No haya otra religión que diga lo mismo. Es tan temeroso decir eso.
Porque piensan, si uno dice que todo está hecho, todo está ganado, entonces la gente no van a hacer nada. Pues durante estas 2 semanas vamos a estudiar a fondo la carta de Pablo, porque eso está al corazón de esta carta. Es una carta polémica. Se nota en sus primeras palabras que Pablo está molesto. No hay saludo, no hay encomienda. Está claro que Pablo está un poco irritado con esta iglesia. Y él va al grano inmediatamente. En todas las otras cartas él tiene un saludo, aquí no hay saludo. Esta fue una iglesia que Pablo había establecido. Él había predicado el evangelio a ellos y ellos lo habían aceptado. Él sabía que ellos eran muy buenos creyentes y que habían entendido el evangelio. Lo habían aceptado por fe. Se habían convertido. Eran creyentes auténticos. Pero ahora Pablo ve que ellos están en un gran peligro. Y el peligro es de haber comenzado bien, pero de deslizarse. De haber comenzado con todo está hecho, gloria a Dios, y haber caído en la trampa que hay que hacer algo. Esto es el evangelio de Cristo y Cristo, por supuesto, Cristo muerto, resucitado, glorificado, Cristo, sí, pero Cristo y algo más. Y esa palabrita y, una sola letra, puede destruir el evangelio. Entonces, esta carta aún polémica es un sumario del evangelio. Es un sumario que viene de la actualidad de una iglesia local. Por eso es tan importante estudiarla, porque la mayoría de nosotros estamos trabajando a ese nivel. Y la advertencia es el peligro de deslizarnos. Lo pongo otra vez en las mismas palabras. Comenzar con está hecho y después comenzar a añadir. Tienes que hacer. Entonces la gente toma lo que uno dice porque la carne siempre quiere hacer algo. Y entonces comenzamos a añadir al evangelio, aunque el evangelio se cambie y ya entramos en una religión. Y esto es un peligro constante, donde sea que uno va, uno lo ve. Ojo, cuando añadimos, tienes que hacer al evangelio, Pablo dice que lo perdemos todo. Perdemos el gozo, perdemos la libertad, perdemos la plenitud del espíritu, volvemos a la esclavitud. Hay 2 tipos de esclavitud. Hay la esclavitud del pecado y hay la esclavitud de la religión. Y yo no sé cuál es peor, pero a mí me parece que la esclavitud de la religión es aún más peligroso. Porque estamos engañados, pensamos que estamos bien. El que está en pecado sabe que está en pecado. Pero el que está en la esclavitud de la religión piensa que anda bien. Y está engañado. Y cuando añadimos al evangelio, nos roba de la grandeza de lo que Cristo hizo por nosotros. En los últimos años yo he viajado a diferentes países, en diferentes partes del mundo. Yo he estado
en Europa, en Rusia. Me quedé ahí varios años. Claro, yo pasé la mayoría de mis años en España, pero he estado en Indonesia, en los países de Asia, las islas del mundo, en diferentes partes, estudiando muchas iglesias que se llaman evangélicas. En 1991 yo fui a Rusia y me continué ahí dando seminarios a jóvenes que querían plantar iglesias. Eso era después de la revolución allá y había la libertad. Y en muchos de estos seminarios en Rusia, yo tenía una duda, porque no estaba yo seguro que los integrantes de esos seminarios aún conocían a Jesucristo. Porque había un nivel de legalismo. Después de 60 años ahí aislados o más, que no estaba yo seguro que esta gente aún habían conocido a Cristo. Por ejemplo, allá en esas iglesias, una mujer que estaba pasando su regla no podía tomar la Santa Cena. En muchos templos no se podían apagar las luces en un culto durante la noche, por ejemplo, para echar una película. Decían que Dios es luz y en Él no había tinieblas. Entonces la iglesia no podía estar en tinieblas y entonces no se podía apagar las luces. Los hombres no podían arreglar sus cejas o cortarse aquí entre las cejas. No se podía participar en ninguna fiesta de ningún tipo donde no habían cristianos. Ni fiestas de cumpleaños, ni fiestas de boda, ni fiestas de ningún trabajo. Si no había de una fiesta de cristianos, no podían participar. No se podía celebrar una boda los domingos. Las mujeres tenían que cubrir sus cabezas cuando entraban a la iglesia. Hay un montón, yo tengo más de 50 reglas. Hoy día, y que no hay nada mal con esto si uno lo quiere practicar. Yo no tengo nada si ellos quieren practicar eso, pero el problema es que están ligados con el Evangelio. Y a mí me hacía recordar las iglesias que yo vi en España en 1970, cuando era el tiempo de Franco y todo estaba cerrado, no era posible predicar el Evangelio en las calles. Y los hermanos en unos rincones oscuros, como estuvieran viviendo en una concha, temerosos de salir a la luz del día y dar testimonio de su fe. Y ahí con sus tradiciones, cada vez más, las mujeres vestidas de luto, adorando a sus costumbres más que a Cristo. Ahora, no eran costumbres malas, yo no estoy hablando de eso. El problema que estaban ligadas a la fe cristiana. Cristo sí. Si tú le preguntas, claro que sí, tenía una teología fabulosa, pero además de Cristo tenían estas costumbres y la prueba de ser un buen cristiano no era la doctrina, eran las costumbres. Se juzgaban según las costumbres. Entonces, eran gente que creía en Cristo, pero vivían en el Antiguo Testamento. Nosotros podemos caernos en dos extremos. Hay el extremo del moralismo, que el Evangelio se convierte en normas. Normas son parte
del Evangelio. Hay una moralidad muchas veces parte de la subcultura de ese grupo, que ni son bíblicas. Pero siempre se busca un versículo por ahí. Entonces la iglesia está encubierta con un moralismo. En el otro extremo hay el relativismo. Es desabordarse hacia el otro lado. Todo vale, todo es bueno, Dios es amor, a Dios no le importa nada. Ustedes aman a Dios o a Dios le aman a usted. Y hay en muchas iglesias ese tipo de ambiente. Ambos han perdido el Evangelio. En unos lugares el Evangelio es oscurecido por el moralismo. En otros lugares es nublado por el relativismo. Pues el Evangelio no es ni el uno ni el otro. El Evangelio no tiene que ver con normas, no tiene que ver con costumbres. Por muchos años yo mismo hacía una dicotomía en mi pensamiento. Pensaba que el Evangelio era para los no convertidos. Cuando había un grupo de personas sin Cristo, yo les predicaba el Evangelio. Eso era la leche, el ABC de la vida cristiana. Y yo hacía un apartamento, esto era leche, esto para los no creyentes. Para los creyentes tenía que haber carne. Y eso eran las grandes cuestiones de la obediencia, de la santificación. Pues me sorprendí cuando yo comencé a leer la carta de Gálatas. Porque es una carta sobre el Evangelio escrito a cristianos. Esto es el Evangelio para cristianos. Todos necesitamos el Evangelio. Yo, que he sido cristiano desde que era pequeño, necesito el Evangelio y lo necesito hoy. Si yo me levanto sin pensar, sin meditar sobre el Evangelio, yo muy pronto me deslizo a otra cosa. El Evangelio es el constante en la vida de cada creyente. Es la necesidad más grande que yo tengo en mi vida cristiana. Yo lo necesito hoy y no hay un cristiano que no lo necesite. Es algo que hay que predicar a los cristianos todos los domingos. Y a mí no me falta ni una predicación donde no traigo el Evangelio. A cristianos. El Evangelio es leche. Es para un niño, es para un principiante, es para un pagano. Y el Evangelio es para un creyente de 80 años también. Es el A, C y es el A hasta la Z. Es que no hay nada más. No hay nada más. Ahora, yo no sé la situación de ustedes aquí, no la conozco bien. No sé de dónde vienen, no sé de su casa, no sé de su trasfondo, no sé nada de ustedes. Pero yo sé una cosa, que ustedes necesitan el Evangelio. Que ustedes no son diferentes que yo. Puede haber personas aquí confusos, afanados, amargos, decepcionados, cargados, desalientados, dudosos, tristes, deprimidos, rebeldes. Todo esto puede estar aquí. ¿Qué es lo que ustedes necesitan? Bueno, ustedes necesitan el Evangelio. Nada más, nada menos. El Evangelio te puede levantar, el Evangelio te puede animar,
El Evangelio te puede dar una esperanza nueva. El Evangelio puede cambiar tu perspectiva. ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Qué yo necesito? No es un cambio de ambiente. No es ir a otro país. Ustedes necesitan, como yo necesito, es reconocer la grandeza de lo que es el Evangelio. Pues, ¿qué es lo que yo espero de estos estudios? Hoy estamos comenzando. Pues yo espero que tengas un encuentro con el Evangelio. Y yo espero darles una óptica para ver a su vida a través del Evangelio. Una óptica para poder interpretar toda la vida, toda la Biblia. Una óptica para sus predicaciones, para el discipulado, para hacer crecer la gente en Cristo. Porque todo el mensaje de la Biblia, ya veremos, todo el mensaje se resume en la palabra Evangelio. Pues Pablo comienza en versículo 6, capítulo 1, con una advertencia. Él dice, estoy asombrado de que tan pronto os estéis apartando del que os llamó por la gracia de Cristo, para ir tras un evangelio diferente. La tentación más grande y constante es añadir o quitar algo del evangelio. Un evangelio diferente. Como yo dije, un autor ha dicho que el peligro más grande es el cristianismo y el evangelio y la vida consagrada. El evangelio y el testimonio. El evangelio y el diezmo. El evangelio y la iglesia. El evangelio y la obediencia, sea lo que sea. Y lo que pasa es que el y comienza a tomar presidencia y comienza a comer hasta que ya el evangelio se deja atrás. Mucha gente piensa que yo acepto a Cristo, necesito el evangelio para eso y después es la obediencia. Entonces la obediencia toma todo y dejo el evangelio atrás. Y uno piensa, ¿por qué esta gente después de un tiempo dejan todo? Lo dejan todo porque es demasiado pesado. Ahora, la Biblia manda la obediencia. Yo no estoy en contra de la obediencia. Pero esto es muy sutil porque la Biblia exige un cambio de vida. El peligro es que la vida cambiada se convierte en el Evangelio. Y una vida cambiada no es el Evangelio. Notar la intransigencia de Pablo en este punto. Aún en sus primeras palabras, Pablo señala lo que es el Evangelio. En versículo 6, él dice que el Evangelio es un llamado. Es un llamado. El que os llamó por la gracia de Cristo. Hablamos mucho del llamado de Cristo para servirle. Pero hay otro llamado y es mucho más grande, mucho más potente, mucho más importante. Es el llamado al Evangelio. Cuando recibimos el Evangelio, fuimos llamados por Cristo. Algo grande y poderoso ocurrió en nosotros cuando oímos las buenas nuevas, que Dios mismo a través del Espíritu Santo nos ha llamado a Él.
cuando tú y yo llamamos a otra gente, no tiene muchos resultados. Las mujeres pueden decir al marido, mira, es tiempo para comida, ven a comer. Y el marido está ahí viendo la tele y se queda sentado. Tiene que haber una amenaza para que él se levante y venga a comer. Pero el llamado de Dios es diferente. La llamada de Dios es poderosa. El llamado de Dios es acción. No hay para Dios una diferencia entre palabra y hecho. Para Dios, palabra y hecho son la misma cosa. Cuando Dios habla, ya está hecho. Dice, sea la luz, y fue la luz. Dice, calle, enmudece, y cesó el viento. Dice, Lázaro, ven fuera, y Lázaro se levanta. El llamado de Dios es acción. Y esto ocurrió cuando ustedes escucharon el Evangelio. Cuando el Evangelio se escucha y la fe comienza a actuar en uno, el Espíritu Santo viene y hace una obra adentro del corazón. Pablo dice que el Evangelio es el poder de Dios. No dice que el Evangelio tiene poder. No dice que el Evangelio resulta en poder. No dice que expresa poder. Dice que el Evangelio es el poder de Dios. Hay lugares en la Biblia que se trata del Evangelio como una violencia. Porque el Evangelio causa un trastorno. El Evangelio es un tsunami. El Evangelio es un tornado. El Evangelio cambia y hace un cambio adentro del corazón. Entonces, es a través del Evangelio que Dios llama. También Pablo dice que el Evangelio es divino. Pablo, apóstol, no de parte de los hombres, ni por medio de los hombres, sino por medio de Jesucristo y el Dios Padre. El Evangelio es de Dios. Pablo dice claramente, no de hombre. Pablo no tiene vergüenza en decir no. Esto no es de hombre. El Evangelio no es humano. No es de origen humano. Es de Dios. El Evangelio es la óptica de Dios para el mundo. Ustedes han quizás oído del punto arquimédico, el matemático griego Arquímedes dijo, dame un punto de apoyo, un punto para pararme y moveré el mundo. Sabemos las posibilidades matemáticas de una palanca que un eje. Uno tiene que estar aparte para usar la palanca. Uno no puede estar adentro. Hay que estar afuera del mundo. Y el Evangelio es la obra de Dios, es la palanca de Dios. Los teólogos lo llaman extra nos. Es algo aparte de nosotros. Y Dios interviene a través del Evangelio para la salvación. Hace unos años yo leí un estudio mundial sobre los pastores exitosos. Se hizo una encuesta de todos los pastores, no todos, pero muchos pastores en muchos lugares del mundo. Y por qué algunos tuvieron éxito y otros no.
Y ellos concluyeron que no era cuestión de personalidad, no era cuestión de preparación. Aún los que tenían más preparación eran menos exitosos. No era cuestión de habilidades, de dones. Era la cuestión de convencimiento. Los pastores exitosos eran aquellos que habían tenido una experiencia del Evangelio, ellos mismos, y que les había cambiado a ellos. Y ya el Evangelio no era teoría para ellos. Había algo ahí y ellos sabían la verdad. Y eso ha sido la experiencia mía. Yo prefiero un hombre que fue borracho por ahí, vino a Cristo, fue cambiado radicalmente y ahora es un evangelista que uno que ha estado por el seminario toda su vida. Porque eso es el creer el Evangelio y ver que es el poder de Dios que da la dinámica para predicarlo, ¿no es verdad? Pues Pablo estaba convencido que era de Dios y por eso no tenía vergüenza de predicarlo. Él estaba predicando no sus palabras, él estaba predicando algo que había sido una experiencia de él y que vino directamente de la revelación de Jesucristo. Pero Pablo dice otra cosa importante en versículo 4. Él dice también, quien se dio a sí mismo por nosotros nuestros pecados, de este modo nos liberó de la presente época malvada. La palabra liberar es buena palabra, pero a mí me gusta más el significado de rescatar. Porque el Evangelio es rescate, es un hecho. Él nos rescata, es algo parte de su iniciativa. Piensa en un barco que está en el mar, en una fuerte tormenta. Está a 2 o 3 kilómetros de la orilla, de la playa. Y de repente el barco comienza a tomar agua y todos los tripulantes saben que va a hundirse. Todos tienen que saltar al agua, a la tormenta. Y hay un poderoso nadador que quizá ganó la medalla de natación en las Olimpiadas. Y él dice a la gente, la playa está solamente a 2 kilómetros, sígueme, yo le enseño el camino. ¿Es esto rescate? Claro que no. Pero eso es muchas veces lo que hacemos en nuestras iglesias. Que Cristo hizo algo muy grande hace 2000 años y ahora Él nos enseña a nosotros el camino. Eso no es lo que Él dijo. Él dice, yo soy el camino. Jesús no es como ningún otro fundador. Otros fundadores se ofrecen como maestros. Cristo se ofrece como Salvador. Los otros no quieren el título de Salvador. Nadie quiere ese título. Ellos quieren ser los grandes maestros que enseñen el camino. Pero Cristo es el Salvador. Él toma nuestro lugar. Él es nuestro héroe. Él es el que levantamos. Él es nuestro sustituto. Estábamos ahogándonos. Y Él viene y Él nos rescata de nuestra situación. Eso es un asesoramiento bastante pesimista. Nosotros no podemos ayudar a nosotros mismos.
Es todo más pesimista que las otras religiones. Por eso las otras religiones a veces tienen más éxito. Todas las otras religiones dicen, aprenden esto, siguen esta enseñanza, trata de mejorarse, hacer esto, hacer aquello. El Evangelio dice, no puedes. Estás ahogándote. No hay forma de salir de tu situación. Estás desesperado, estás desamparado, estás sin esperanza. Y eso no solamente el inconverso, lo dice al cristiano. No hay remedio para nosotros. No podemos vivir la vida. Es imposible. Necesitamos rescate y lo necesitamos todos los días. Alguien mayor que tú que venga a tu vida y te diga, yo te rescato de tu desánimo, yo te rescato de tus tentaciones, yo te rescato. Y eso es lo que Él ofrece. Se puede definir el Evangelio en 5 palabras. Ayuda total para necesidad total. La ayuda es total. No es 90% de Cristo y 10% tuyo. Es total. La ayuda es total. Y la necesidad es total. El Evangelio es una solución total. Una cosa segura, que el Evangelio no nos sobreestima. Tú sabes, es un peligro cuando alguien te sobreestima. Que tú puedes hacer una cirugía de corazón, que tú puedes pilotar en un avión, que tú puedes vivir la vida cristiana. Vamos a decir que tú tienes una cita muy importante. ¿Y qué es lo que tú prefieres? ¿Que el despertador te despiertes una hora más temprano de tu cita? ¿O que despierte una hora después de la cita? El Evangelio nunca te sobreestima. El Evangelio dice que estamos muertos. Ya está. Yo necesito rescate. Mi necesidad es total. ¿Qué hay que hacer para ser rescatado? Yo recuerdo en España mucha la gente me decía, pues yo no tengo fe. Su falta de fe era una excusa para no recibir el Evangelio. Para ser rescatado tú necesitas fe. Piensa otra vez en el mar. Tú estás ahí ahogándote. Viene un barco y una persona está ahí y te ofrece rescate. Y tú estás ahí y dices, lo siento, pero no tengo fe. El problema no es falta de fe. El problema es falta de necesidad. Todo lo que usted necesita es nada. Y el momento cuando llega a nada, entonces estás listo para el rescate. Por eso todas las leyes del Antiguo Testamento, para que tú sepas, y yo sé que no puedo. Yo necesito rescate. La salvación es grande. Es para los que no tienen nada. Por eso a veces un alcohólico, un borracho,
ve a Cristo y de repente hay una transformación en su vida. Pues, en versículo 6, Pablo dice que está asombrado, está maravillado, que se deslizaron tan pronto. Ahora, la palabra que él usa ahí, en versículo 7, algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. La palabra pervertir es la palabra invertir o la palabra volver al revés. Estos hermanos falsos estaban pervirtiendo el Evangelio. Y la palabra tiene que ver con el orden de las cosas. Porque el Evangelio tiene un orden lógico. Creer en Jesucristo, Él te da el rescate y la obediencia sigue. Estos hermanos tenían otro orden. Creer, obedecer, y después que yo veo los frutos, yo te digo que tú estás salvo. Pablo dice que eso no es el Evangelio. Los maestros de trasfondo judío habían penetrado las iglesias diciendo que la salvación dependía en hacer algunos ritos antiguos. Habían cambiado el orden. Creer en Jesucristo y todas las doctrinas bonitas. Entonces, circuncidarte y ya sabes que estás salvo. Había un cambio de orden. Déjame preguntarles, ¿recibo gracias y así vivo una vida recta? ¿O vivo una vida recta para recibir gracia? Dios nos ama y como resultado vivimos para Él, o vivimos para Él para que Él nos ame. ¿Se ve la diferencia? Esto es enorme y es un cambio así, pequeño, es tan sutil. Es muy fácil en nuestras mentes y en la mente de la gente de la iglesia de cambiar el orden. Dios hace algo para aceptarnos o nosotros hacemos algo y Dios nos acepta. Entre estos dos conceptos no hay un lugar medio. No es un poquito de ambos. Si el hombre colabora, entonces no es el Evangelio, porque el rescate es total. Lutero lo escribió muy bien en el prefacio de su comentario sobre Gálatas. Es un artículo que ha tenido una trascendencia enorme a través de los años. Él dice, no hay una zona neutra entre la justicia cristiana, la salvación, y la justicia por obra. Dice que no hay un lugar neutro. No existe otra alternativa a la justicia cristiana, la salvación, excepto la justicia de obra. Es uno o el otro. Si no se construye la confianza sobre la obra de Cristo, se debe construir la confianza sobre tus obras propias. Sobre esta verdad y solo sobre a ella la iglesia está edificada y tiene su ser. Yo pasé unos meses, hace años, en la República Dominicana.
haciendo una encuesta. Fui por las calles, los comercios, preguntando a la gente, ¿qué es un evangelio? Dime, ¿qué es un evangelio? Evangélico. Y yo ni una vez recibí una respuesta que no tenía que ver con obras. Nadie me dijo, solo Jesucristo. Ah, no, evangélicos, ellos no hacen esto, no hacen esto, no hacen esto. El evangelio es noticia. Algo sucedió, algo ocurrió. Son buenas noticias. Está hecho, está cumplido, está ganado. Ya. Cristo no va a morir otra vez. Todo está hecho. Es una justicia otorgada. Solamente lo tenemos que recibir porque ocurrió. Y nosotros somos mensajeros de esta noticia. Y lo que yo oigo tanto de los púlpitos, porque estoy en tantas iglesias, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto. Y la gente es tan confusa. No entienden la grandeza de lo que Cristo hizo. Y porque están confusos, están viviendo entre el uno y el otro. Y cuando están viviendo en esa confusión, viven una vida totalmente insegura. Ahora, los consejos tienen su lugar. Yo no estoy diciendo que no. Pero el evangelio no es un consejo. El evangelio es una noticia. Cristo murió por mis pecados y Él cumplió todo para mí. Ponerlo en forma teológica. La justificación. Que Dios acepta el creyente como si fuera justo por la obra de Cristo. La justificación. La santificación es el progreso, el crecimiento en el entendimiento de la justificación. El evangelio tiene un orden y el orden es de suma importancia. La justificación, como Pablo nos va a enseñar en este libro, es la base de todo. Pero si se cambia el orden, ya no es el evangelio. Si se pone la santificación antes de la justificación, entonces estamos perdiendo el evangelio. Y Pablo dice que es otro evangelio. La mayoría de los cristianos asumen que somos santificados por nuestro nivel de santificación. Pues esto no es el evangelio. El evangelio proclama, está hecho, está ganado. En mi parte es abrir mi corazón en fe y confiar en ese hecho. Y cuando yo confío en ese hecho, y solamente en ese hecho, es cuando el Espíritu Santo comienza a hacer esa renovación delante de mí y adentro de mí. Y Él lo tiene que hacer todos los días. Bueno, esto es el comienzo, esto es la base. De aquí vamos a ir progresando cada día un poquito más a entrar en esta gloriosa realidad.